Y tiempo en Buenas Zonas para hablar con Manuel Arbelo. Él es profesor de la Facultad de Veterinaria e investigador también del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, encantado de saludarle y de hablar de algo que entiendo que habitualmente, ¿no? A lo mejor no solemos tratar, no solemos volcarnos demasiado, ¿no? En todas esas especies que viven alrededor de Canarias, pero que en este caso, quizá cuando hay a lo mejor un suceso, como el que veíamos hace unas semanas, a lo mejor estamos más vigilantes, más observantes de ver, ¿no? Como un animal de grandes dimensiones, pues aparecía en la costa, en este caso de Gran Canaria. ¿Qué se sabe de este último caso que veíamos, como digo, de esa, hace unos días de ese rorcual muerto? Bueno, sí es verdad, como dices, que ocasionalmente cuando hay un evento como este, pues la atención pública, pues bueno, pues es normal que genere mucha interés y mucha curiosidad. Era un animal de grandes dimensiones, un rorcual común, que es una especie, bueno, que en nuestras aguas observamos ocasionalmente, porque es una especie migratoria, y en este caso era un macho, no era un macho muy grande, teniendo en cuenta las dimensiones de la especie, aunque sí que era un individuo que medía 17 metros y eran 27 toneladas, con lo cual, bueno, pues toda la gestión logística para mover el animal, recuperarlo del mar, llevarlo a puerto, luego pues sacarlo del agua, transportarlo, bueno, pues es todo digamos, tiene una complejidad logística y es realmente a ojos del público, la verdad que es espectacular. Y en este caso, además, en concreto, bueno, pues se trataba de un macho que creemos que era todavía su adulto, que no era adulto, y bueno, tenía una buena condición corporal. El animal parecía que se había estado alimentando hasta no hace mucho tiempo, lo que sí que detectamos era que a nivel del aparato respiratorio, a nivel de los pulmones, bueno, tenía lesiones que eran relevantes, tenía lesiones graves, así que pensamos que de forma relativamente rápida sufrió un proceso patológico que le afectó principalmente a los pulmones, que fue lo que desencadenó la muerte del animal. Pero hasta la fecha, aunque los análisis evidentemente continúan en los diferentes laboratorios con los que tenemos que trabajar ahora, en principio descartamos que la causa de la muerte estuviera directamente asociada a la actividad humana. Claro, porque siempre es una de las interpretaciones que podemos sacar, ¿no? Que a lo mejor fue golpeado por alguna Sí, embarcación, que siempre, a lo mejor cuando aparecen este tipo de animales en la costa ya pensamos esa parte, pero también sí. tenemos que tener en cuenta, como bien dice Manuel Arbelo, que bueno, que estos animales sufren también, ¿no? Como el resto de seres, pues problemas de salud y en este caso pues tenía que ver, como lo acabamos de entender, por problemas en los pulmones, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, el problema del tráfico marítimo y los grandes cetáceos, principalmente en Canarias, existe desde hace muchos años y siguen habiendo casos esporádicamente, pero como bien dices, en mi opinión, no cada animal que aparece en la costa, que aparece flotando, tenemos que pensar que lo primero es que lo ha atropellado un barco, porque los animales están ahí, viven y mueren como todos, ¿no? Entonces, bueno, que mueran más o menos animales no es ni más ni menos preocupante. Lo importante es estudiar y hacer una vigilancia o seguimiento de por qué se mueren, que eso es lo importante, ¿no? Claro, que parece que si no me equivoco hay diferentes estudios que aseguran que las actividades humanas son las que causan la muerte de uno de cada de estos tres cetáceos. Sí, esa estadística ha ido variando con el tiempo. Cuando yo presenté mi tesis doctoral, los resultados eran esos, eran los números. De cada animal que diagnosticábamos, estamos hablando entre el periodo entre el año 99 y 2005, de cada tres animales que diagnosticábamos, uno, la causa de la muerte estaba directamente asociada a la actividad humana. En aquella época, aparte del tráfico marítimo, también tenemos, y es una situación que seguimos teniendo, tenemos casos de interacción con actividades pesqueras, animales que mueren porque interactúan con los pescadores o con las redes, como es en nuestro caso en Canarias, últimamente tenemos, bueno, pues algunos casos de animales que van a la pesca artesanal del atún y bueno, y quedan enganchados en los anzuelos. Y luego tenemos algunos casos también asociados los llamamos patologías por cuerpo extraño, en realidad son animales que ingieren principalmente residuos y derivas y basuras que están flotando en el océano, que desafortunadamente pues, es un problema pues, de unas dimensiones muy grandes y de muy difícil control, y algunos de estos animales, pues, ocasionalmente, estos cuerpos extraños, estos plásticos, estos objetos los ingieren y pueden sufrir impactaciones, perforaciones. Y luego, durante ese periodo de años, también tuvimos en Canarias, afortunadamente es un suceso que ya
está, digamos, ha quedado en el pasado, y es que teníamos los eventos de variamientos atípicos de cifios Ujú. asociados a las maniobras militares con utilización de sonares antisubmarinos, que bueno, en Canarias tuvimos varios episodios de los años 80, 90 y 2000, pero después de los últimos estudios e investigaciones, afortunadamente ha habido y se mantiene una moratoria para el uso de esos tipos de sonares en aguas de Canarias, a 50 millas de nuestras costas, y no hemos vuelto a tener ningún evento de ese tipo. No sé si, claro, teniendo en cuenta que parece que Marruecos, ¿no? Quiere hacer prospecciones cerca, digamos, de las aguas canarias, pero dentro de los límites, ¿no? Que le permiten, ¿no? Que esté alejado de Canarias, puede también afectar al ecosistema marino y de alguna manera también pues podemos ver algún caso de esto, ¿no? No sé si Sí. el estar picando, como se suele decir, ¿no? El fondo marino puede tener de cara al futuro a lo mejor pues problemas que veamos en nuestras costas. Bueno, desde luego introducir en el medio marino más fuentes acústicas, y sobre todo algunas que son de muy alta intensidad, un efecto en la fauna tiene. Eso no lo podemos negar porque es obvio que lo va a tener. La cuestión es qué tipo de efecto. Hasta ahora la literatura científica lo que digamos, corroborado es que el uso de estas fuentes de acústicas para hacer las prospecciones y el drilling, lo que hace es desplazar la fauna de la zona. Más que causar un efecto directo sobre la salud del animal, o sea, no se han visto mortalidades asociadas a las prospecciones Ujú. de por sí, pero sí que se ha visto que hay unos efectos, tanto en los propios animales que evidentemente dejan la zona porque hay una fuente acústica que le está impidiendo desarrollar sus funciones naturales de forma normal, como también en toda la escala trófica que hay bajo esos animales, que evidentemente afecta a su ecología y, bueno, pues se suelen desplazar de la zona, es lo que suele ocurrir. Claro, pongamos el ejemplo, ¿no? Es como si tú pues estás de alquiler en una vivienda y de repente empiezan a hacer obras en el edificio de al lado y sabes que van a durar 5 años. Dices, bueno, pues me voy porque claro, no puedo Exactamente. vivir con el ruido este diario, ¿no? Claro. Sí, y si te quedas allí, probablemente tengas que recurrir a algún especialista para que te trate los traumas que estás sufriendo, ¿no? Efectivamente. Bueno, en el caso antes de lo que hablábamos, ¿no? Que observamos, ¿no? Que las actividades humanas, pues en este caso, causan la muerte de uno de cada tres cetáceos. Bueno, aunque como bien decía Manuel Arbelo, ¿no? Estos estudios han cambiado. Cuando vemos embarcaciones, ¿no? Que se mueven entre islas, etcétera, etcétera, estas embarcaciones tienen un radar que pueda detectar, en este caso, o que pueda darse cuenta de que a lo mejor pues hay animales de grandes dimensiones por la zona. Bueno, por lo que yo sé, hay muchas embarcaciones que tienen algunos sonares que son los que utilizan para detectar, principalmente, casi todas las embarcaciones lo llevan para detectar la profundidad, pero para detectar animales móviles, eso es muy difícil. O sea, detectar Claro. animales y detectarlos a tiempo real es bastante complicado. Y los sonares que se utilizan para detectar animales son sonares activos, que además estás introduciendo en el medio más contaminación acústica. Mm. Entonces, hasta ahora la tecnología principal que estamos testeando en varios proyectos en los que estamos colaborando, principalmente tenemos un proyecto europeo, un proyecto del Arco Atlántico de Interreg, con el que estamos pues con socios de Portugal, de los otros archipiélagos macaronesios, con Francia, con Irlanda. Estamos intentando hacer un abordaje multidisciplinar a el problema de las colisiones con el tráfico marítimo. Principalmente en Canarias tenemos problemas con ciertas especies de buceo profundo, como es el cachalote. Y el reto, o sea, el hecho de detectar los animales para poder comunicar de forma efectiva a los patrones de las embarcaciones que hay un animal en la zona y que tiene que o bien pues variar rumbo o tiene que disminuir velocidad, es muy complejo, es un reto científico bastante alto. Hasta ahora lo que estamos haciendo es un abordaje, digamos, afrontando varias tecnologías, intentando pues poner a punto tecnologías que ya se están utilizando en otros lugares, pero que están como en varias zonas del mundo, varios proyectos funcionando a la vez, todos buscando hacer lo mismo, porque realmente es un problema que no solo ocurre aquí, ocurre en otros océanos y en otras partes del mundo. Claro. Aparte que el tráfico marítimo no deja de incrementarse y afortunadamente algunas poblaciones de cetáceos, después de la moratoria de la caza ballenera, también están empezando a recuperarse. Con lo cual, si pones mucho tráfico y muchos animales, accidentes al final va a ocurrir. Claro, sí. Entonces, hasta ahora se está utilizando o se está probando, por un lado, la acústica pasiva, a través de hidrófonos, colocar hidrófonos en zonas que son, digamos, estratégicamente las más adecuadas para poder detectar
dónde están los animales y en zonas de tráfico muy alto. Y para eso lo importante también es escalar el problema, es decir, de ver dónde hay puntos calientes, puntos rojos de una mayor densidad de animales y mayor tráfico. Y de esta forma con los hidrófonos puedes detectar debajo del agua, pues intentar posicionar los animales e intentar dar una información a las embarcaciones lo más cercano posible al tiempo real, que es muy difícil, de que, Claro. oye, en esta zona hay un grupo de animales que se han visto pues durante el día de hoy, o estate atento, o se ha visto un Claro. grupo que estaba en esta localización, pues a no sé cuántas millas, iban en tu dirección, y luego por otro lado se están testeando cámaras térmicas en las embarcaciones para detectar los animales visualmente sobre la superficie, porque los animales cuando emiten el soplo, cuando respiran, Mm. ese soplo, si las condiciones de mar son lo suficientemente buenas, se puede detectar el cambio de temperatura. Y se pueden enseñar a esas máquinas mediante algoritmos a, bueno, pues detectar dónde hay un animal y también esa información trasladarla a la embarcación y decir, oye, estamos viendo un animal allí o estamos viendo un animal allá. Eso y luego utilizar también modelización y toda la información que es disponible para, digamos, de una forma más, de una forma multidisciplinar y utilizando diferentes herramientas tecnológicas y conocimientos, pues poder generar una especie de sistema, de Ujú. herramienta interactiva que permita a las embarcaciones, pues, tener la mayor información disponible posible de dónde hay, de dónde hay animales en la zona, ¿no? Y con eso, pues, intentar mitigar o disminuir el riesgo. Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, vemos que hay muchos avances y todos ellos positivos en este caso para mejorar la vida, ¿no? de todos esos animales y que no sufran Mm. ningún percance. Claro, ahora mismo hay un debate muy abierto sobre la llegada de turistas. No sé hasta qué punto esto también afecta a nuestro ecosistema marino cuando vemos, por ejemplo, que son pues, millones de turistas los que vienen a Canarias y a lo mejor pues esto se supone, o en este caso supone tener más embarcaciones de recreo, más embarcaciones de paseo, de pesca. ¿Esto lo tienen detectado ustedes? ¿Está generando también un problema el incremento de turismo en nuestro entorno marino? Bueno, no es un problema que hayamos detectado aquí, es un problema que se da en muchas zonas del mundo que ya lo tienen más que detectado. El incremento de la actividad turística, evidentemente, lleva aparejado un desarrollo económico y social que nadie va a negar, pero también hay que preocuparse muy en serio por la sostenibilidad de las actividades. Y Canarias tenemos unos números que, bueno, son, vamos a decirlo, como poco llamativos, ¿no? Eh, con respecto al tema náutico marítimo, de embarcaciones de recreo y sobre todo de la propia actividad en sí del avistamiento de turístico de cetáceos, que es una actividad que existe, que es una actividad que en Canarias tiene pues una dimensión en ciertas áreas importante. De hecho, en el suroeste de Tenerife, en la zona de Tenorrasca, ahí hay muchísimas embarcaciones con autorización haciendo la actividad. La mayoría de las empresas que tienen autorización y conocemos muy bien, bueno, conocemos el sector, son gente que hace la actividad de forma respetuosa, sostenible, porque están utilizando un recurso natural para hacer una actividad económica y les interesa que ese recurso no solo sea sostenible en el tiempo, sino bueno, que si es posible, que la actividad mejore, pero sí es cierto que se está haciendo ahora mismo encargado por el Ministerio de hacer un estudio de capacidad de carga de esa zona específicamente, porque no solo es las empresas de whale watching, que ya son, creo que, bueno, en torno a un centenar, y ya son muchas, sino luego todo el turismo náutico y actividad recreativa y de pesca deportiva que también está por allí y que, bueno, que no hace la actividad directamente, pero indirectamente la puede hacer. Eso requiere, hay una regulación específica tanto del Estado como de la comunidad autónoma desde hace muchos años para el desarrollo de esa actividad y eso también requiere observación y vigilancia y afortunadamente ahora hay embarcaciones del ministerio que la hacen, no sé si será suficiente, pero la hay. Eh, y el impacto de esas embarcaciones hay que monitorizarlo, porque evidentemente eh, la actividad del whale watching, si se hace bien y de forma dimensional y adecuada, es una actividad que entendemos por supuesto, es una actividad que no solo genera riqueza económica, genera actividad económica, sino también genera una mejora del conocimiento y de la sensibilidad de la riqueza y de las especies que tenemos en Canarias, pero tiene que estar regulada y tiene que estar monitorizada. Y el número de embarcaciones en Rasca ya era preocupante, y de hecho, si no tengo entendido mal, ahora mismo hay también una moratoria. Ahora mismo no se pueden solicitar más licencias para esa actividad en concreto, Mm. hasta que se termine el estudio de capacidad de carga y se lleguen a, bueno, pues algunas conclusiones o algunas, digamos,
planes de actuación, ¿no?, respecto a esto. Claro, sí, sí, porque como dice, bueno, a mayor incremento de turistas, a lo mejor mayor demanda y claro, pues muchos dirán, dice, bueno, Sí. pues veo un negocio aquí que puedo sacar adelante, pero también poniendo en peligro a lo mejor pues quizá todas las especies de la zona. Si no me equivoco, ustedes también desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, eh, claro, con todo esto también observan y están midiendo el ruido marino y sus efectos, ¿no?, en los cetáceos, como antes hablábamos, ¿no? No sé si hay alguna conclusión de esos estudios también para observar si estamos haciendo las cosas bien o a lo mejor estamos haciéndole daño, si en algunos casos sin querer y otras pues a lo mejor pues dándonos igual. Bueno, con respecto al tema del ruido submarino y de la contaminación acústica, nosotros, nuestro grupo específicamente, no trabaja en esto. Nosotros somos, principalmente, tenemos un perfil más sanitario. Sí que hay otro grupo de la universidad que están trabajando en temas de contaminación acústica. Lo que sí sabemos es que, como comentábamos antes, hubo en su momento unas actividades acústicas que tenían un efecto letal o subletal sobre las poblaciones, que era el uso de sonares antisubmarinos. Pero son unas características muy determinadas. Sonares antisubmarinos de media frecuencia, de alta intensidad, que utilizados en determinadas zonas orográficas de cañones submarinos, en concurrencia con la presencia de cierto tipo de especies que son especialmente susceptibles, como son los sifios, pues, pues generaba digamos, una tormenta fatal en la que había los animales, cuando se veían que estaban afectados o cuando notaban ese sonar en una zona en la que el ruido de la zona submarina del cañón multiplicaba el efecto del sonido, pues sufrían un cambio comportamental asociado probablemente a una respuesta de pánico, y cambiaban su perfil de buceo muy drásticamente, y lo que sufrían era un síndrome de descompresión, como el que sufren los buceadores, algo similar. Y eso sí que causaba mortalidad directa, y era un efecto, causa-efecto de utilización de una fuente acústica y una consecuencia directa sobre la vida de los animales. Claro. Más allá de ahí, yo creo que el efecto del ruido pues va en lo que comentábamos antes, que se superpone la contaminación acústica del medio a los propios sonidos naturales que hay en el océano, que los ha habido de toda la vida, y que estos están enmascarando las capacidades de los animales para comunicarse, para buscar alimento, o que los cetáceos, principalmente los otocetos, son animales eminentemente acústicos. Su modo de comunicarse y de explorar el entorno y de buscar el alimento es a través del sonido, con lo cual, evidentemente, si estamos poniendo capas de sonido sobre lo que ya hay de forma natural en el medio, pues puede producir un desplazamiento tanto de las presas como de los propios animales. Antes decía, en este caso, Manuel Arbelo, que el rorcual, ¿no?, que Sí, aparecía en las costas de Gran Canaria, era pequeño, 18 metros bueno, casi. Bueno, que no era muy grande, vamos. ¿Cuál es para la el de especie, mayor para la tamaño? especie. Sí, esta especie puede llegar a medir casi 24 o 25 metros los animales adultos. Es la segunda especie de cetáceo más grande que existe después de la ballena azul. Pero bueno, ya, ya las dimensiones del animal, evidentemente, si estás acostumbrado a ver delfines de 2 metros, Claro. pero bueno, hemos tenido algún caso de rorcuales en Canarias un poquito más grandes que eso. Hemos llegado a tener animales de 19, 20 metros, pero nunca hemos pasado esa talla. Estamos ahí. Es Bueno, una cosa descomunal, de todas formas, ¿eh? claro, Cuando estás al lado claro. de él, evidentemente, la dimensión y la complejidad de gestionarlo, pues te das cuenta de, bueno, es increíble, la verdad. Claro, y cuando tienen que investigar para ver las causas y el motivo, ¿no?, del fallecimiento, ¿cuánta gente lo hace? Porque entiendo que, claro, ante un animal de esas dimensiones, entiendo que no solo se encarga uno, ¿no?, sino sería también, bueno, No, una auténtica barbaridad. no, no, ese día estábamos trabajando en el ecoparque de Juan Grande, y por cierto aprovecho para agradecer no solo al Cabildo de Gran Canaria a través del Centro de Operación de Fauna, sino al propio personal del ecoparque, pero también a mucha gente que intervino ese día, en que durante 2 días el trabajo fue muy intenso para organizar una logística compleja, ¿no? Desde salvamento marítimo 112, autoridad portuaria, bueno, muchísima gente que hizo todo lo posible para que el animal se pudiera, pues, trasladar y pudieran hacerse los estudios. Y con respecto a los estudios del animal en sí, siempre en las Islas Canarias nos coordinamos diferentes grupos. En cada provincia hay un grupo que hace también los estudios biológicos, va a tomar muestras de los animales para tomar datos sobre morfometría, estado, dieta, estado reproductor. Entonces, en este caso, en la provincia oriental, es la SECAC, la Sociedad para el Estudio
de los cetáceos del archipiélago canario, que vinieron 3 compañeros de Lanzarote, y luego de nuestro grupo del YUSA, veterinarios, éramos 10. Éramos 10 y igual si hubiéramos sido 15 o 20 tampoco hubiera estado mal. Pero bueno, porque la verdad es que el trabajo es muy intenso, físicamente muy demandante. Las condiciones del medio y del sitio en el que estamos trabajando, aunque ya digo, la gente del Ecoparque hizo todo lo que estaba en su mano para que estuviéramos en el mejor sitio posible para trabajar, pero es trabajar en un entorno un poco hostil, al aire libre, sol, viento, los animales, el proceso de descomposición de los tejidos pues avanza muy rápido en estas circunstancias. Entonces, bueno, físicamente luego, como te comentaba, bueno, pues son animales que requieren un esfuerzo grande, Claro. de muchas horas, y también que como no tenemos muchos, bueno, es decir, afortunadamente no tenemos muchos casos tampoco tenemos la logística más, digamos, más adecuada y de última generación para poder trabajar con esos animales. No, no, estábamos medio bromeando, medio diciendo en serio que echábamos de menos tener instrumentos de los que utilizaban los balleneros para poder relativamente directamente descuartizar los animales, que nos vendría muy bien para ese trabajo, ¿no? Sí, Y sí, sí, sin es duda un que tipo luego, claro. de mecánica, sí. ¿Y Sí, cuánto disculpa. pesa, o qué dimensiones tiene, por ejemplo, un pulmón de un animal como este de casi 18 metros? Bueno, a ver, para serte honesto, la verdad es que no pudimos pesar los órganos, no teníamos Vale. la logística para pesarlos. Sí que te digo que, bueno, el corazón, que lo sacamos entero, lo primero que sacamos entero, bueno, fue el corazón. Pues a ver, para hacerte un símil, podría ser como la rueda de un camión, básicamente, de tamaño. Y luego los pulmones, curiosamente, al estar sufriendo un proceso patológico, estaban colapsados y estaban de un tamaño menor de lo normal para esta especie. De hecho, nos llamó la atención al sacarlos y ver las dimensiones del animal y de los pulmones que hubiéramos esperado un mayor tamaño de los pulmones. Pero bueno, sí, no sé, cada pulmón igual puede ser del tamaño a lo mejor pues tendría cada pulmón 1,5 metros de longitud, un poco así, haciéndolo un poco Sí, sí. encima, calculando del recuerdo, pues 1,5 metros por medio metro cada uno de los pulmones, bueno, pero ya te digo, estaban alterados el tamaño, ¿vale? Qué bárbaro. Bueno, para ir acabando, no sé si, bueno, no hemos hablado de ello, pero también se está observando, ¿no?, el calentamiento del mar, en este caso también a nosotros nos afecta. Esto también entiendo que va a alterar, no sé si de cara al futuro, todas esas especies que circundan el archipiélago. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, estos cambios se están observando ya desde cierto tiempo. La introducción de algunas especies que son de aguas mucho más cálidas se están observando como o vienen durante más época al año o se acercan más especies que antes tenían una distribución más, digamos, más al sur. Eh, y también se están viendo algunos efectos. Por ejemplo, tuvimos hace unos años una mortalidad de una especie, del delfín de dientes rugosos, asociado a una ingestión de una biotoxina. Una biotoxina con brevetoxina se llama, que está descrita hasta ahora, nunca había estado descrito en este lado del Atlántico, ni a esta latitud, sino siempre estaba más asociada a la zona del Golfo de México, la zona del Caribe, la costa este de Estados Unidos en torno a Florida. Y ya hemos tenido algún episodio aquí en Canarias, igual que nos pasa con la ciguatoxina, con la ciguatera, Ajá. que ya hace unos años que ya hay un programa en Canarias de seguimiento, porque bueno, esos son cambios que están asociados directamente al calentamiento del medio marino. Muchos de estos cambios también, algunas especies sacan ventaja de estos cambios y otras salen perjudicadas, como todo, ¿no? En nuestro caso ahora mismo, pues todavía es pronto para tener datos, pero sí que es verdad que durante los últimos 20, 25 años se está viendo que hay algunos cambios en la distribución de algunas especies. Especies que antes eran más estacionales de invierno, ahora igual se ven menos, o especies que antes eran más de verano, ahora se ven más a lo largo del año o más durante más periodo de tiempo, más largo. Bueno, está claro que afectar tiene que afectar y bueno, ya se están empezando, como bien dice, a ver esos cambios. Muy rápidamente, para no quitarle más tiempo, como decía antes, semana pasada tuvieron un congreso de la Sociedad Europea de Cetáceos en Azores. ¿Qué conclusiones, de manera resumida, nos puede dar de ese encuentro? Bueno, primero que
la salud digamos, de la sociedad y de los investigadores a nivel del contexto europeo, no solo europeo, porque vinieron también muchos investigadores de otros continentes, de Estados Unidos, de Asia, de Australia. Es bastante buena. Fue el congreso probablemente más exitoso de la historia, porque fueron más de 700 congresistas y muy intenso en programa y en calidad científica. Y luego por nuestra parte, por parte del grupo nuestro, pues que bueno, que llevamos varios años organizando trabajos específicos en nuestro campo de la patología de mamíferos marinos, organizando workshops con colegas internacionales que hemos vuelto a organizar uno y que ha tenido muy buena respuesta. Y el grupo presentó pues, muchos trabajos, tanto a nivel de comunicaciones como de póster, y fuimos una representación, digamos, bastante nutrida. Fuimos un grupo de entre 12 personas, por lo menos, de nuestro instituto. Y bueno, que podemos decir que Canarias en este campo, bueno, pues tenemos un rol importante a nivel internacional en los estudios sanitarios sobre mamíferos marinos y que bueno, que creemos que podemos estar bastante orgullosos del trabajo que estamos haciendo desde aquí, desde Canarias, y con impacto a nivel internacional en todo el mundo. Salieron contentos, entiendo, entonces, ¿no? Sí, 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 muy Bien, contento. Sí. bien, eso es importante también. Bueno, pues Perfecto. no le quitamos más tiempo a Manuel Arbelo y en este caso como última pregunta y como experto y profesor de facultad, ¿no? De la Facultad de Veterinaria, ¿qué película refleja de manera más real o más cercana la vida de los cetáceos o del ecosistema marino que le guste en particular? Y la peor también, ya de paso. Yo soy mucho cuando se trata de temas más relacionados con la profesión y con la fauna, yo soy mucho de documentales. Vale. Y acabo de terminar de ver una serie que se llama Américas, documentales que creo que está narrada por Tom Hanks, que creo que es de la CBS, de la CBS creo que es. Bueno, que me ha parecido de muchísima calidad. Pero como esta hay mucho, El Planeta Claro. Azul, hay muchas series. Películas, bueno, películas que hayan impactado, que han tenido mucho impacto, pero que desde el punto de vista científico igual han hecho un poco de daño a la ciencia y a los cetáceos. Hombre, Liberada, Willy y Flipper son dos hitos muy importantes que generaron un interés y un movimiento social que tampoco hay que despreciar Claro. la generación de sensibilidad que creó. Evidentemente, bueno, no dejan de ser películas y el mensaje que transmiten, bueno, pues está dentro de la ficción, Claro. dentro de la ficción. Luego, yo lo que pasa es que ahora tengo un recuerdo de una película que me encantaba, que era sobre apneístas, una película muy conocida de hace muchos años. Ajá. El Gran Azul, puede ser, que se llamara. Puede ser El Gran Azul, que tiene una Sí. banda sonora muy buena también, Sí, 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 sí. exacto. A mí esa película fue desde el punto de vista de lo que es el estudio o el acercamiento desde el cine al medio marino. A mí esa película la verdad es que me pareció espectacular. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación, que es una gran película. Yo me había olvidado también de esa y ya me vuelve otra vez y refresca la memoria. Y agradecemos, como decía Manuel Arbelo, esta participación y agradecerles también pues todo el trabajo que hacen, ¿no? Que sin duda, pues bueno, sin investigaciones y sin avances de este tipo estaríamos seguros de que a lo mejor el daño sería mucho mayor, ¿no? Y siempre prevenir también, yo creo que sin duda es un gran trabajo. Manuel Arbelo, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, José Luis, por el interés. Un saludo. Gracias.